¿qué tenemos que hacer para no crecer como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer para no crecer como iglesia? Porque cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, encontramos que el libro de los Hechos más o menos abarca los primeros 30 años de la iglesia primitiva. Pero del capítulo 1 al capítulo 10, que es la experiencia que tuvo Pedro con Cornelio, ya la iglesia, y solamente habían pasado 5 años, ya la iglesia tenía 10.000 miembros. Nosotros de pronto conocemos iglesias que tienen 70 años y tienen 20 miembros. Conocemos iglesias que de pronto tienen 30 años y tienen 15 miembros. Y estos en 5 años tenían 10.000 personas. Y la pregunta que surge en esta mañana es esa: ¿qué hicieron ellos para crecer y qué tenemos que hacer nosotros como iglesia para no crecer? En primer lugar, si nosotros queremos que la iglesia no crezca, tenemos que ser desobedientes al Espíritu Santo. Si usted y yo queremos que la iglesia no crezca, tenemos que ser desobedientes al Espíritu Santo. Cada día es más difícil escuchar la voz de Dios. Tenemos muchas interferencias. A veces quizás en un hogar vemos que uno está con la radio, el otro está con la televisión, el otro está con su Facebook, el otro está escuchando un cierto tipo de música. Y cada vez es más difícil escuchar la voz de Dios. Y me animo a decir que cada día es más difícil obedecer a la palabra de Dios. Siempre lo he dicho que nosotros tenemos 2 Biblias. La Biblia, la palabra de Dios, y la Biblia que está en nuestra mente, nuestros conceptos. Entonces muchas veces cuando alguien nos habla, no, ese es su punto de vista, pero mi forma de pensar, de razonar, de ver esta palabra es así. Si no queremos crecer como iglesia, tenemos que ser desobedientes al Espíritu Santo. Los discípulos eran obedientes al Espíritu Santo. Jesús, por ejemplo, en Lucas 24:49 les dijo: quédense aquí en Jerusalén y van a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Hace poco me dijo un hermano que los únicos que se quedan son los 200 ladrillos que usted compra en su casa. Usted compra 200 ladrillos hoy y mañana siguen en el mismo lugar. Usted le dice a un hermano, quédate, y mañana desapareció. No sé por dónde anda. Seguro que por otra iglesia o buscando nuevos rumbos que ha encontrado no sé dónde. En Hechos 8:26, Felipe, el evangelista, no, ¿Felipe era? ¿O no? Esteban. ¿Pero quién le predicó al eunuco? Felipe, gracias, pastor. Felipe, qué conocimiento tremendo que tenemos de la Biblia, ¿verdad, hermanos? Felipe, un diácono, está haciendo campañas evangelísticas y le va súper bien. Y eso nos enseña que el ministerio que Dios ha puesto en nuestra vida no depende de la actividad que nosotros hacemos, porque él era un diácono que ayudaba a las viudas, pero de pronto está haciendo campañas impresionantes. Él está descansando, que le corresponde, por supuesto, y el Espíritu Santo le dice: levántate y anda a un camino desierto porque hay una persona que tiene que escuchar el Evangelio. Y él no le dijo mañana o más tarde o la semana que viene.
La palabra dice en Hechos 8:26 que se levantó y fue. También encontramos, por ejemplo, en Hechos 16:10, que el apóstol Pablo está con sus colaboradores y quiere predicar el evangelio en ciertos lugares y el Espíritu Santo no le deja. Pero a la noche él tiene un sueño, tiene una visión. Y dice Hechos capítulo 16, versículo 10. Enseguida procuramos partir, obedientes al Espíritu Santo. ¿Y cuántas cosas Dios pone a veces en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Cuántas cosas el Espíritu Santo pone en nuestra mente y en nuestro corazón para hacer y somos desobedientes? Por eso no crecemos muchas veces. Esta gente del libro de los Hechos era obediente al Espíritu Santo. Y preparando este bosquejo encontré una palabra que a mí me ayudó mucho. La palabra sensibles. Ellos eran sensibles a la voz de Dios. Sensibles, percibir sensaciones a través de los sentidos o de sentir moralmente. Los sensibles son personas que tienen alta capacidad de empatía, están dispuestos a ayudar, son grandes pensadores y se involucran de todo corazón en sus proyectos. Qué bueno si nosotros podemos ser sensibles a la voz de Dios, sensibles a la voz de Jesucristo, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque ahí vamos a empezar a crecer no solamente nosotros, sino la gestión que nosotros vamos a tener va a producir crecimiento también. En segundo lugar, si no queremos crecer, debemos ser malos obreros del Señor. Si no queremos crecer como iglesia, debemos ser malos obreros del Señor. Yo siempre le digo a mi esposa, qué privilegio que tenemos de ser contratados por Dios para servirle. Mire, hermano, si usted es contratado por Dios para servirle, se tiene que sentir el hombre y la mujer más feliz del mundo. Tener un patrón en los cielos, que es el dueño del oro y la plata, es fantástico. Por ahí nunca vamos a tener mucho oro ni mucha plata, pero por lo menos vamos a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No se sienta avergonzado si el Señor lo ha contratado para servir. Es un honor. ¿Cuántos pagarían y no pueden? ¿Cuántos hablan mal del otro y no pueden? ¿Cuántos tratan de alcanzarlo y no pueden? Ser contratados por el Señor es espectacular. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, él dijo lo siguiente, que esto es muy importante para nosotros. Él dijo que el Señor ha puesto profetas, maestros, apóstoles, pastores, evangelistas, primero para edificar el cuerpo de Cristo. Es fantástico cuando nosotros venimos a la casa del Señor, nos ministran a través de la alabanza, a través de la palabra, a través de la imposición de las manos. Nos están edificando, por lo menos a mí me están edificando. Pero también estos ministerios, según el apóstol Pablo, tienen que perfeccionar a la gente para la obra del ministerio. O sea, ¿qué es eso? Si yo soy pastor, tengo que levantar un equipo de jóvenes o de personas mayores y alimentarlas y orientarlas de tal manera que el día de mañana ellos también sean pastores. Y no tengan miedo de delegar, porque delegar es crecer. Delegar es crecer. Y cuando yo puedo formar personas como a mí me han formado, está buenísimo. Entonces no vamos a tener escasez de pastores, de apóstoles, de profetas. En este momento estamos orando fuertemente para que Dios levante evangelistas.
porque no tenemos evangelistas en la iglesia. O tenemos, pero quizás no se ha creado el espacio para que ellos puedan desarrollar su ministerio. Yo he aprendido algo en mis 40 y tantos años de cristiano. Que a veces la persona primero quiere el cargo para después servir. Y Dios no piensa así. Porque en la política es así. Si ustedes me votan a mí, yo les prometo que les voy a bajar el combustible, que les voy a construir una ruta, etcétera, etcétera. Y Dios no llama a las personas por lo que prometen que van a hacer. Dios llama a las personas por lo que están haciendo. Entonces, si usted está evangelizando, está ganando personas para Jesús, ¡qué espectacular! De pronto el Padre le puede decir al Hijo o al Espíritu Santo: mirá, che, nuestro hijo está haciendo obra de evangelista. Vamos a hacer que la iglesia le reconozca como evangelista, porque su gestión es buena. A veces cuando yo era jovencito, en la iglesia hacíamos campaña para quién tenía que ser presidente de jóvenes. Entonces yo hacía campaña y daba todas mis propuestas, y mi primo, que era el hijo del otro pastor, hacía campaña para que le voten a él, y se votaba, ¿sí? Y nuestra gestión era un desastre. Era un desastre, ¿no? Y nos dimos cuenta que tenemos que servir al Señor, y sobre la marcha el Señor comienza a abrir puertas y a reconocer personas. Entonces, nuestros ministerios actuales son para perfeccionar a los santos y para que el día de mañana nos reemplacen, porque nosotros vamos a ir subiendo constantemente, sin problema. No le tengan miedo a que otras personas asuman nuevas responsabilidades. Si no queremos crecer, debemos ser malos obreros del Señor. Los obreros de la iglesia primitiva eran buenos, como dice mucha gente, de alto calibre. El pastor era Santiago, que había estado con Jesús y había sido entrenado por Jesús. Pedro, el evangelista, había estado con Jesús y había sido entrenado por Jesús. Y Juan, el maestro, había sido entrenado por Jesús y había estado con Jesús. Yo siempre digo en broma que en muchas iglesias tenemos muchos ministros que nunca estuvieron con Jesús, o nunca fueron entrenados por Jesús. Son entrenados por YouTube, son entrenados por Facebook, son entrenados por predicadores de otros países. Estos eran pesos pesados y tenían la piel de rinoceronte. Si usted quiere servir al Señor, no tiene que tener la piel de modelo. No sé si usted alguna vez tocó alguna modelo. A ver, ¿alguien tocó alguna modelo alguna vez? ¿A un modelo? Ay. Pero tienen la piel finita, ¿vio? Finita. Y a veces nosotros ponemos a servir a un hermano y tiene la piel finita. Y cualquier crítica, cualquier herida, renuncia. Entonces yo no sé si el problema es de él o el problema es de nosotros que le pusimos. Pero Pedro, Juan y Jacobo tenían esa piel de rinoceronte. Si usted va, por ejemplo, al botánico, ahí hay un rinoceronte y por lo menos la piel es así. Y por más que usted le tire piedras, agujas, no le puede clavar. Es increíble la dureza que tiene la piel. Él siempre abre la boca porque le quieren tirar una sandía o algo para comer. No tiene problema. Estos eran pesos pesados. Habían estado con Jesús, habían echado fuera demonios, habían visto milagros y sabían el poder que tenía Jesús. Esta gente guiaban, motivaban, enseñaban, corregían, daban dirección, dirigían con su ejemplo, coordinaban ideas de otros, guiaban a la santidad, estructuraban el trabajo de otros. Por eso crecían, porque los obreros eran buenos.
Entonces vemos que si no queremos crecer, ya por lo menos hay dos cosas que no tenemos que hacer. No tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo y no tenemos que tener obreros buenos. Cuando más malo, mejor. Si no queremos crecer, debemos anular e inactivar a los miembros que quieren servir. ¿Saben que todos tenemos algo para aportar para el reino? Lo que pasa es que hay un problema: la vergüenza. Yo a veces hago en broma en la tarde: a ver, hermano, ¿quién quiere orar por la ofrenda? Nadie quiere orar por la ofrenda. No porque no quiere orar, pues tiene vergüenza de pasar. Entonces, todos tenemos cosas que aportar, pero a veces la vergüenza, la baja autoestima, el que dirán, no sé si lo voy a hacer bien, lo estamos haciendo para el Señor. Y si no queremos crecer, tenemos que anular a todos los que quieren servir al Señor. Hace unos años atrás se hizo una encuesta. La encuesta decía: ¿por qué medios se ganaba más gente para Jesús? ¿Por la radio? ¿Por la televisión? ¿Por dónde? Había sido que la encuesta sacó los siguientes resultados: que el 80% de los miembros son ganados por sus amigos o por sus familiares. En la campaña evangelística tenía menos de 10%, en la radio también. 80% de los miembros de una iglesia son ganados por sus amigos o por sus familiares. Impresionante. Qué tremendo cuando nosotros podemos traer a nuestros seres queridos a la casa del Señor. Y cuando leemos Hechos capítulo 2, del versículo 42 al 47, encontramos una asistencia que la iglesia podía darle. Este es un sueño que yo tengo, ¿sí? Pero para que se cumpla el sueño de Luther King, primero tuvo que morir, ¿verdad? Pero yo tengo un sueño sin morir. La iglesia daba una asistencia espiritual, emocional, física y material. Era una asistencia integral. ¿Saben cuál es mi sueño? Hacer un departamento psiquiátrico en la iglesia. Acuérdense que de locos y poetas todos tenemos un poco. Digo, Señor, algún día vas a salvar unos cuantos psiquiatras y vamos a poder tener un departamento psiquiátrico, porque algunos hermanos mambean, como dicen los adictos, o mambeamos para que no se sienta. Pero es una idea que yo tengo. O sea, de pronto puede pasar la pastora y comunicar lo que ella sueña. Puede pasar otra pastora y comunicar lo que ella sueña. Y bueno, me gustaría, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Una asistencia integral. Imagínate que se ora por la persona aquí o se le libera, después puede ir al departamento psiquiátrico, al departamento psicológico, al asistente social para conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Y se puede lograr, amén. Se puede lograr. Y si nosotros no lo logramos, no importa, nuestros hijos lo van a lograr. Tener ese tipo de asistencia hacia las personas. ¿Cómo creció la iglesia primitiva? Porque había muchas viudas que eran mayores de 60 años, que no tenían hijos. Entonces, todos los días les llevaban la comida. Y creció tanto la iglesia que Pedro dijo, por ejemplo, no puede ser de que nosotros tengamos que llevarle la comida a las viudas y no tengamos tiempo para orar y leer la Biblia. Vamos a buscar otras personas que nos ayuden. Y de ahí aparecieron los diáconos, ¿sí? Y a Esteban lo engancharon por buen testimonio, y a Felipe. Pero ellos, además de ser diáconos, eran evangelistas, ¿eh? No se quedaron ahí solamente sirviendo y comiendo lo que les sobraba a las viudas, sino que fueron un poco más. Y qué lindo es cuando podemos crecer, ¿verdad que da gusto?
crecer como personas, crecer intelectualmente y crecer como iglesia. ¿Y sabes qué, hermano? Tenemos todas las condiciones para crecer. El problema está en nosotros, está en nuestra forma de pensar. Tenemos todas las condiciones para crecer como iglesia, todas. Pero como digo, el problema lo tenemos nosotros. Imagínate, de pronto, se me viene un ejemplo a la cabeza. Un hermano se enferma y nuestro pastor tiene que ir a comprarle el remedio a la farmacia y llevárselo. Eso lo tendría que hacer otra persona. El enfermo se va a poner contento, pues sí, el pastor me trajo el remedio, ¿eh? Seguro que cuando lo tocó ya le puso algo ahí. Porque a veces depende quién es el que te traiga la bendición para que te sientas bien o te sientas mal. Pero si no queremos crecer, tenemos que anular e inactivar a los miembros que quieren servir. Amén. Eso está fantástico. Bueno, alguien dijo que la iglesia no debe aislarse del mundo levantando murallas. Si viene Jesús, no vendría a la iglesia. Iría al Mercado 4, iría al Hospital del Cáncer o iría al Hospital Materno Infantil. Próximo punto. Si no queremos crecer, debemos tratar de no tener comunión los unos con los otros. Si no queremos crecer, no debemos tener comunión los unos con los otros. Comunión, unión de dos o más cosas que tienen en común. Personas que comparten la misma religión o ideología. La iglesia primitiva tenía una estrategia de crecimiento. Y cada iglesia tiene que tener una estrategia de crecimiento. Y todos someternos a esa estrategia de crecimiento. Una visión puede producir, si hay otra visión, puede producir una división. Tenemos que tener todos una visión e ir hacia esa visión, hacia esa meta. Y la iglesia primitiva, y esto está bueno porque justo encaja con lo que está sucediendo en estos días con nosotros, se reunían en las casas, grupos pequeños, se cuidaban los unos a los otros. Hace poco vino un hermano y me dijo: pastor, yo estoy enojado con usted. Sí, no va a ser el primero, porque estuve enfermo y no me visitó. Yo no tengo el don de sabiduría. ¿Por qué no me llamó por teléfono? Si me llamo por teléfono, puede ser que vaya y ya me voy a hacer mi responsabilidad. Pero yo no tengo la burbuja de quién está enfermo, quién está mal. Usted tiene que avisar. Pastor, recién me agarró un camión y me rompí las dos piernas. Y bueno, vamos a ir, le hago unos clavos o algo, le vamos a regalar para... Nada, le digo en broma. Pero él se enojó conmigo. Avise cuando le pasa algo. Tenemos que aprender a cuidarnos los unos a los otros. Eso es bueno. Esta gente participaban de la adoración unida y tenían un interés en común: ganar personas para Jesús. Y yo me estoy dando cuenta de una cosa, que en estos días se está poniendo bueno el trabajo de la iglesia, porque de lunes a viernes hacemos culto en las casas, ¿verdad? Cada uno se está armando su grupo pequeño y eso está fantástico. El sábado tenemos la actividad de jóvenes o adolescentes, que está fantástico también. Y los domingos toditos venimos a la casa del Señor, como esta mañana, como esta tarde. No sé si va a haber alguno, yo tengo que venir lamentablemente sí o sí. Me engancharon para predicar en forma espectacular, pero bueno, como soy de Acapiatá, entonces bueno, pobrecito el capiateño que predique, ¿no? Y los domingos nos juntamos en la casa del Señor para compartir, para adorar, para bendecir, para ser ministrados. Está bueno, se está armando una linda actividad. Entonces, si no queremos crecer, debemos tratar de no tener comunión los unos con los otros. Y despacito nos vamos a morir. Y chao.
Y por último, si no queremos crecer, no debemos liberar nuestros recursos. ¿Usted quiere que la obra de Dios no crezca? No le dedique tiempo a la obra del Señor. No le dedique tiempo. Pero el día de mañana, y no es una amenaza, sino que es una reflexión, cuando usted esté enfermo, o su esposa o su esposo, y necesite de Dios, va a estar media hora antes acá. Se lo puedo asegurar. Hoy no hay cultos, qué irresponsables que son. Y hace 2 meses que usted no viene. Qué irresponsables que son, no hay culto hoy. Si no queremos crecer, no tenemos que dedicarle el tiempo a Dios. Yo tengo 58 años y le puedo decir, no puedo decir que voy a vivir 58 años más, pero 30 más. Vamos a negociar con el Padre. El mejor tiempo de mi vida fue el que dediqué al Señor. El mejor tiempo fue el que dediqué al Señor. Llorando, predicando, ofrendando, pichándome muchas veces, pero fue el mejor tiempo de mi vida. Si no queremos crecer, tampoco tenemos que liberar nuestros tesoros. ¿Usted no quiere que la obra crezca? No diezme, no ofrende. Como hace poco me dijo un hermano, yo no quiero ir a la casa del Señor los domingos. Mire si me contagio del coronavirus. Bueno. Y a la tarde estaba tomando el tecito en el shopping con sus amigos. Para Dios sí, para Dios no, para eso sí. Y eso Dios lo tiene en cuenta. Yo se los puedo asegurar de todo corazón. Si no queremos crecer, no debemos liberar nuestros talentos. Acá hay gente talentosa. Yo a veces le digo a mi esposa se llama Beatriz. Le digo, mira, Bea, yo tengo bronca contra ese hermano. Vos sos pastor. Soy tan ser humano como cualquiera. Voy a agarrar trompada a cualquiera si me chocan el auto. Voy a bajar con el matafuego, como una vez bajé con el matafuego. ¿Qué te pasa a vos? ¿Viste? Pero estoy diciendo algo que es real para todos, no es solamente para mí. Y le digo, a veces tengo bronca, porque ese hermano o esa hermana tiene un talento espectacular. Y se ha creado el espacio para que él se involucre. Está la oportunidad ahí, no hay nadie que todavía se dio cuenta. Y el que agarra primero la responsabilidad, después es difícil sacársela. Porque la agarra en el momento donde nadie quiere. Y me da bronca porque hay talentos hermosos. Y la iglesia sufre, son baches que tenemos. Porque usted es el que tiene que hacer y no hace. Y Dios no va a buscar a otro, le eligió a usted. Así que le animo a poner sus talentos, sus dones, sus capacidades al servicio del Señor. Hay talentos hermosos acá. Y hay oportunidades para servir al Señor. Queridos, les cuento 2 ejemplos finales. Porque la gente se acuerda de los ejemplos finales siempre, nunca de las predicaciones. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra tenía un primer ministro que se llamaba Winston Churchill. Y él tenía que dar un discurso a la nación, porque los alemanes estaban bombardeando la capital de Inglaterra. Y él no sabía qué discursiar. Y tenía que animar a la nación. Tenía que animar a los londinenses. Y un discurso que usted lo puede encontrar en internet. Se llama Sangre, Sudor y Lágrimas. Y al final les hizo así. Le dijo, compatriotas, si vamos a ganar esta guerra, sangre, sudor y lágrimas. ¿Usted quiere crecer como persona? ¿Quiere crecer intelectualmente? ¿Quiere que la iglesia de Dios crezca? Sangre, sudor y lágrimas. Y va a valer la pena, porque va a haber paz en nuestro corazón. Segundo ejemplo, real por supuesto. Había un hermano que venía en muletas a la iglesia.
Y se hacía muchas cosas por él, poliada, que esto, que el otro, para comprar una silla de ruedas. Ahora uno puede conseguir por donación a través de diferentes ministerios. Y las iglesias a veces se empiezan a construir poco a poco, a lo largo de los años. Alguno compra portland, otro compra ladrillo, otro compra bla, 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 bla. Y ese día el pastor estaba pidiendo para el techo de chapa. Hermanos, tenemos que comprar chapas para nuestro templo. Y si hay algún hermano que quiere colaborar para las chapas, necesitamos para las chapas, dale con la chapa. Y este levantó la mano, estaba en el fondo, levantó la mano y dijo: yo voy a donar lo que estoy juntando para mi silla de ruedas para las chapas. Entonces ahí aparecieron los Pedros que no querían lavar los pies. Hermano, ¿cómo se llama usted? Hugo. Hugo. Hermano Hugo, ¿cómo usted va a donar para las chapas si usted anda en muletas y quiere comprarse una silla de ruedas? No, hermano Hugo, por favor. Y dijo Hugo: prefiero andar yo en muletas y no que mi iglesia ande en muletas.